Hola, muy buenas noches amigos. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy, pues me da mucho gusto recibir nuevamente a Miguel Ángel Alcarria. Ustedes ya lo conocen, ya lo tuvimos nosotros hace algunos meses. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y pues gustoso de estar aquí con vosotros una vez más. Pues al contrario, y pues eh, le pedía a Miguel Ángel que en esta ocasión pudiéramos abordar un tema pues que ha sido bastante controversial. Algunos pues han aligerado un poquito esta cuestión de la sexualidad, de la ideología o igualdad de género. Pero antes de entrar de lleno al tema, si me permiten, quisiera yo leer un poquito acerca de Miguel Ángel para quienes no lo conocen. Miguel Ángel Alcarria, él es psicólogo con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico. También es escritor, conferencista y también es colaborador habitual en la sección La Psicoteca del programa La Voz de don César Vidal. Y actualmente es presidente de la Asociación de Psicólogos APC a nivel internacional y también es comunicador en el podcast El futuro es de los valientes. Entonces, el día de hoy hablaremos del impacto psicológico ante algunos contenidos de los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Y como ustedes saben, en esta semana, hoy fue el segundo día donde se juntan a los representantes de la Secretaría de Educación Pública para abordar el tema tan controversial que ha habido alrededor de los libros de texto, pero el día de hoy yo me quiero centrar, y para eso Miguel Ángel nos va a apoyar, el poder entender el impacto que ya han vivido muchos niños y adolescentes con respecto a los contenidos en temas de sexualidad, contenidos que han ido cambiando al paso de los años, pero que hoy están siendo dados a conocer en los libros de texto, y no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, por esta agenda que tiene que ver con la igualdad o ideología de género, que puede tener ahí sus diferencias. Pero yo quisiera comenzar esta plática con Miguel preguntándote, Miguel, ¿por qué se debería o se debe considerar esta enseñanza, como la estamos teniendo ya desde hace muchos años, no solamente como una clase de biología o de ética o de desarrollo interpersonal? ¿Por qué es preciso poderla ubicar como un adoctrinamiento? Pues tenemos que entender qué es adoctrinamiento. A la palabra adoctrinamiento hace referencia a doctrina, ¿no? Tiene que ver con inculcar una doctrina, una opinión, ya sea religiosa, filosófica, política, por tanto, no científica, en este caso a los más pequeños, o sea, que no tienen capacidad crítica para poder saber pues qué contenidos están sujetos a interpretación y qué contenidos son irrefutables porque cuentan con una sólida base científica detrás. Entonces se trata de un pensamiento único, impositivo, que no permite la reflexión crítica. Y bueno, podemos constatar ese adoctrinamiento en la anticientificidad de ciertos conceptos, como por ejemplo el tema de identidad o expresión de género, la imposición herética de ciertos tipos de lenguaje, como es el todes, ¿no? Es un atentado en contra de la Real Academia de la Lengua. Podemos constatar ese adoctrinamiento también en el deseo de normalizar lo que son todavía, a pesar de que inflen las cifras, hechos espúreos, y podemos constatar también ese adoctrinamiento en la imposición. No hay contenidos alternativos que puedan recibir los niños. Por ejemplo, en España a los contenidos de religión se les permite poder escoger como alternativa ética o filosofía o cuestiones semejantes.
En este caso aquí no hay. O sea, si no recibieran los niños este tipo de contenidos que no son científicos, pues entiendo que reprobarían, suspenderían ese apartado de la materia o de la asignatura. Ahora, las diferentes instancias educativas pues han trabajado durante un tiempo, como sabemos, para elaborar la elaboración de estos contenidos. Pero tú crees, Miguel, que realmente hay un respaldo científico aún en estas situaciones que estamos viendo como situaciones en las que va a haber un impacto en el interior de los niños y adolescentes? ¿Hay, ¿Hay algún juicio de valor para decir, bueno, este contenido pues es necesario a esta edad, en este grado escolar, pues porque los niños necesitan conocer, entender estas características de la sexualidad? Realmente puede llegar a, bueno, tú lo mencionaste hace rato, pero escarbándole un poquito, ¿se llega a salvar algún contenido como decir, bueno, esto sí tiene cierto respaldo científico? A ver, la biología de toda la vida, la que te enseñaban en quinto o sexto de primaria, pues obviamente ahí sí, hay ciencia. En todo lo demás hay interpretación y yo aquí aplico ese lema del follow the money, ¿no? Sigue el dinero y eso ha sido desde el principio. Lo que vemos desde los tiempos de Kinsey es un aparato económico soportando o sustentando esa promoción de ciertas ideas que carecen de sustento científico. En el caso de Kinsey, pues contaba con el dinero de los Rockefeller, si no recuerdo mal, era el de los Rockefeller. Y en este momento, pues llámale Soros, llámale X, ¿no? Fundaciones que parecen ser ONGs, pero simplemente tienen a élites detrás que están sustentando y potenciando toda una serie de políticas dirigidas no a la educación de los más pequeños, sino a moldear sus vidas. Por tanto, ya pasan el límite de la enseñanza y entran dentro de lo que es la educación, que es algo que, bueno, debería ser única y exclusivamente responsabilidad de la familia. Ahora, en este transmitir conocimientos y enseñanzas en los libros de texto, ¿dónde crees que han dejado a los padres de familia las instituciones educativas? No se les dijo, no se les consultó, simplemente, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, aquí está lo que se va a enseñar en ciertos grados, pero los padres de familia, ¿qué crees tú que haya ocurrido con ellos si no se les Cuando consultó? hablamos de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento filosófico, religioso e incluso político, como vemos en los libros actuales promocionados por la Secretaría de Educación Pública, bueno, lo que estamos viendo es un atentado a la vida privada y educativa de la familia. Por tanto, no lo han relegado a los padres, como hace muy bien cualquier tipo de sistema social comunista, a ser un cero a la izquierda, ¿no? Son simplemente progenitores y para nada son considerados padres por el Estado, sino simplemente progenitores, ¿no? Incubadoras que dan sustento, alimento, higiene a los hijos y de todo lo demás se encarga el Estado. Básicamente la cuestión va por ahí y no es algo que solamente pase en un país, es que está pasando en todo Occidente. Es una grave crisis, yo diría, a nivel internacional de los valores bueno, propios de nuestras raíces judeocristianas, ¿no? Donde ya no se permite, además, ese pensamiento judeocristiano, sino que se impone algo totalmente contrario. Y si te muestras disidente, pues bueno, pues tienes una serie de represalias que te están esperando, entre ellas, pobres niños, el suspenso de la materia.
Claro, pues hay repercusiones, ¿no? Quisiera comenzar, Miguel, en los ejemplos que quiero utilizar para que tú nos vayas dando, pues, estos puntos de vista desde la psicología clínica. Tenemos, por ejemplo, esta imagen es de un libro, más bien de un manual de un colectivo precisamente en España, donde podemos ver más y menos. La mayoría de las chicas tenemos vulva y algunas tenemos pene. Ujú. Y en el de abajo, déjame ver si la mayoría de los chicos tenemos pene y algunas tenemos vulva. ¿Qué estamos aquí observando, Miguel, en el sentido del impacto que pueden recibir los niños que no tenían idea de que existían estas posibilidades y que ahora pues están siendo ilustrados, ¿no? Pues en primer lugar, una herejía científica. Se trata de una herejía científica. Todos hemos pasado por la misma educación donde te han dicho que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Primero es una herejía científica, como digo. Y después está todo el tema de que los niños necesitan esquemas y guiones. O sea, la educación de los hijos se basa en esquemas y guiones. Entonces, dejarle todo a la autopercepción y sin esquemas ni guiones a los niños, obviamente, les deja con una falta de referentes que, bueno, bien pueden instaurar a los menores en un mundo donde la fantasía se puede convertir en realidad. Que, bueno, al final topas con la realidad y te das cuenta de que no es así, pero se les está vendiendo esta idea de que la fantasía se puede convertir en realidad. Te puedes sentir lo que tú quieras, ¿no? El fenómeno trans pasa todo lo que es el tema sexual incluso y ya alcanza niveles, bueno, de pura salida de la realidad, de puro pensamiento psicótico, ¿no? Está el fenómeno transedad, está el fenómeno transracial, está el fenómeno transespecie, está el fenómeno transcapacidad, donde alguno se siente ciego, pero no es ciego y entonces busca que le quiten la vista, ¿no? O cosas así. Entonces es algo realmente peligroso. Si tu hijo viniera y te dijera, soy Superman o Spider-Man, pues le dirás, pues no, y mejor ni lo intentes porque te vas a caer, ¿no? Pero en cambio, en todo este tema de la sexualidad, están convirtiendo en delito el poder poner referentes claros a los niños, ¿no? Realmente es una temeridad, es un abuso y es una corrupción de menores, en muchos casos, esa supuesta educación integral en sexualidad, que ni es educación, ni es integral, ni tiene nada que ver con la sexualidad, porque ya se mete en la ciencia ficción. Claro, ahora, Miguel, vamos a suponer, yo como docente tengo algún libro de texto. Por ejemplo, vamos a ver este libro de quinto grado, que es parte de los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, Nuestros Saberes, y tenemos en la página 204 esta imagen. Alumnos de quinto de primaria, estamos hablando que tienen 11 años, 10, 11 años. Y entonces, por ejemplo, voy a tratar de ampliarlo un poquito más, a ver si no se pierde ahí. Ok. Tenemos, es necesario comprender y recordar estos conceptos, sexo biológico y género, que bueno, esto es uno de los aspectos que se ha hablado muchísimo, ¿no? Saber estas diferencias
Sin embargo, parece ser que ahora el sexo biológico, como dicen algunos autores, ya pasó a ser en segundo lugar, o el sexo biológico se desprende ahora ya del género. Entonces, como que el género toma un lugar de relevancia que no tenía o no debe de tener, para entonces después hablar del sexo biológico. Pero yo además ahí yo haría un apunte, o sea, es que el género no existe, es una construcción, el término es una construcción creada ad hoc, o sea, para la circunstancia de desvirtuar y desnaturalizar el sexo, ¿no? Desliga, por tanto, al ser humano de su naturaleza. No podemos luchar, yo diría, en contra de la ideología de género asimilando su lenguaje. O sea, debemos decir claramente que el género no existe. Es un término que no está basado en ciencia, no está basado en hechos, sino está basado o que correlaciona con una autopercepción que no es necesario enseñar a nadie. Porque, o sea, los niños van a la escuela a estudiar ciencias, a estudiar lengua, a estudiar historia, no interpretada o reinterpretada, a estudiar geografía, por tanto, a darles herramientas para saberse mover en el mundo en el que están. Esto no les da herramientas para saberse mover en el mundo en el que están, más bien empieza a confundirlos y después ya no van a saber por dónde moverse. Y precisamente, Miguel, ¿cuáles son las repercusiones si yo como docente muestro esto en una clase a estos niños en nuestro contexto mexicano o latino? ¿Cuál es el impacto que está recibiendo en sus procesos de pensamiento? Porque yo no creo que todo niño a primera instancia esto lo acepte como algo normal. En el caso de la ilustración donde se ven besándose dos chicas, bueno, para eso ya mucha industria del entretenimiento se ha encargado de normalizarlo, ¿no? Los famosos besos entre personas del mismo sexo, pues ahí está mucha información. Muchos ejemplos en la industria del entretenimiento donde los niños ya han sido expuestos, ¿no? Y ahora lo están viendo compaginado en temas escolares. Pero si nos pudieras explicar qué ocurre en el interior de un niño cuando esto choca en su ser interior. Bueno, en primer lugar, esto se trata de una sexualización temprana. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, estamos introduciendo prematuramente al menor en contenidos que todavía ni necesita comprender ni sabe comprender, ¿no? Le falta todavía muchísima experiencia de su entorno para poder comprender cierto tipo de conceptos que no están basados en hechos, en cosas que sean tangibles, sino que son más ideas. Y esas ideas más complejas y más metafísicas, por decirlo de alguna forma, pues no te las puede comprender o digerir bien un niño de 10 años. Dicho esto, ocurre algo con todos los contenidos estos sexuales infantiles, que es primero que desliga el afecto del sexo, ¿no? Y además lo enmaraña, de forma que te dicen, no, es hacer el amor. Pero no es hacer el amor, porque después no tiene nada que ver con el amor y empiezan a confundir pues, una erección con el amor o cosas semejantes. Después es que desliga el compromiso o la lealtad de cualquier tipo de relación. Por tanto, entramos en una objetivización o cosificación de las otras personas para el propio placer. Por tanto, ya es una instrumentalización de las relaciones y lo que se hace es desligar a la persona de la capacidad de sentir afecto. Eso es algo gravísimo, ¿no? Y después es que no establecen límites. O sea, finalmente hay algunos dibujos en cierto tipo de literatura que están al alcance de los niños, como por ejemplo hay algunos libros que han saltado a la palestra en España y han creado mucha controversia, como por ejemplo El semen mola o La regla mola. Mola es que está chido, ¿no? Entonces,
pues hay, por ejemplo, un dibujo donde hay niños y hay adultos, todos desnudos y el adulto tocándole el hombro al niño, pues ¿cómo se puede interpretar? Sino como una apertura a ciertos comportamientos pedófilos, ¿no? Entonces, es realmente una ambigüedad en la que deja en extrema vulnerabilidad a los más pequeños, aparte de la cosificación, aparte de no establecer límites y de abrir la puerta a ciertas situaciones de abuso o de maltrato. Estamos hablando de niños que van a tener una predisposición a mostrar comportamientos sexuales antes de tiempo. En ocasiones hay ciertos estudios que hablan de un inicio prematuro de la pubertad, justamente por una estimulación temprana, y aparte de todo eso, pues tenemos que hablar de que todo esto va a afectar a su autoestima, porque, bueno, cuando se les expone a cierto tipo de contenidos, que incluso en algunos casos son claramente pornográficos, pues empiezan a compararse y obviamente pues el niño no tiene el tamaño que un adulto, ¿no? Entonces empiezan a establecerse en una posición de inferioridad porque no tendrían que haber tenido esta exposición a este tipo de contenidos. Y lo que debemos reivindicar desde el entorno familiar y hacérselo saber al entorno educativo e institucional es que hay que reivindicar la inocencia de los niños. O sea, no hay que explicarles contenidos que no necesiten saber a ciertas edades. Ciertos políticos se basan en el hecho de que, por ejemplo, la edad de inicio, de acceso de los niños a la pornografía está en torno a los 8 años. Entonces, se basan en eso, en decir, bueno, es que ya tienen acceso, pero es que no deberían tenerlo, ni por la escuela ni por otros medios, ¿no? Entonces, deberíamos protegerlos y no darles esos contenidos que obviamente son abusivos en un lado y en otro. Y, bueno, pues ahí tenemos una gran labor que hacer desde el entorno familiar. Ok, y bueno, siguiendo con el ejemplo, lo de menos, digamos, en algún momento es el beso entre dos niñas, que, pues como lo mencionaba hace ratito, la industria del entretenimiento está haciendo su trabajo, pero me quiero situar en Miguel Ángel en estas afirmaciones que hace esta ilustración. Voy a tratar de aumentar un poquito para que se pueda ver. Pues dice que las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. Esto ya es pernicioso de por sí, ¿no? O sea, ¿qué les enseñamos a los niños? Justamente eso, les enseñamos esquemas, les enseñamos guiones y les enseñamos roles. Entonces, si les decimos que todo es posible y que no tienen que ajustarse absolutamente a nada, o sea, ¿a qué se van a ajustar? Les dejamos en una situación de extrema vulnerabilidad a estos niños. Claro. Ahora dice, las niñas y los niños eligen su grupo de amigos, los deportes que desean practicar y las demás actividades en las que participan. Claro, no hay ningún problema. Es una buena idea hablar con su hijo o hija para conocer sus preferencias y asegurarse de que se sientan incluida o incluido y que no sufra burlas ni acoso. Cuando platique con su ser querido, deje a su lado sus prejuicios. Esto es importante, yo creo. No permita que los tabúes culturales o religiosos los dividan. Aquí vemos claramente, debería haber una división, ¿no? Y además en México eso está constitucionalmente claro, entre el Estado y lo religioso. Pero aquí vemos una intrusión, ¿no? Del Estado en lo religioso. Así es. Ahora, antes de pasar al siguiente ejemplo, lo has mencionado de alguna manera, Miguel Ángel, pero un niño de 8 o 10 años, ¿qué tan lejos está de poder entender cabalmente una enseñanza de esta característica de acuerdo a su nivel de desarrollo? O sea, lo estamos abordando cuántos años antes de poder él entender una situación así.
Pues yo te diría que estos contenidos entiendo que son de quinto de primaria, en torno a unos 10, 11 años. Apenas van a empezar a entender los conceptos de fe o los conceptos religiosos de los padres como a los 12, 13, 14 y ya les están predisponiendo negativamente. O sea que no lo van a saber comprender, no tienen la capacidad o el criterio para poder discernir eh, cuál es el propósito, cuál es la motivación que subyace a este contenido y por tanto no tienen elementos para saber con qué quedarse y con qué no quedarse, ¿no? Simplemente lo van a tragar, a deglutir absolutamente todo y ya veremos por dónde sale el asunto con el tiempo. Ahora, también, como lo mencionas, los padres de familia se van a encontrar en una situación que si no están entendidos de lo que está ocurriendo al interior de las escuelas y un niño o una niña, una vez que ha sido adoctrinada, llega a la casa y decir, hoy aprendí que soy género fluido o que nací en un cuerpo equivocado y ustedes me han tratado como niño O o en la como escuela me han niña. dicho que mañana tengo que ir vestido del sexo opuesto porque tengo que experimentar con diferentes roles de género, ¿no? Ahí, Miguel Ángel, ¿qué onda con los papás en el sentido de que se resisten a este adoctrinamiento, pero qué pueden hacer ante una fuerza educativa que no que los rebase, sino que cómo interactuar, cómo hacer valer su voz de decir, no quisiera que mis hijos fueran educados con esta enseñanza? Bueno, ya ha habido noticias, no sé si las has podido ver, donde hay padres que han devuelto al colegio los libros. O sea, sus hijos no van a tener libros, los han devuelto al colegio, basándose además en la supuesta ilegalidad del procedimiento, porque como ahora todo está sellado, durante 5 años la información de cómo se ha tenido que cumplir los criterios legales para la elaboración de estos libros, pues digo que supuesto porque no se puede decir ni una cosa ni la contraria, ¿no? Se pueden suponer las cosas. Entonces, una herramienta es esa, la otra es el PIN parental y la otra es la manifestación pura y dura de manifestaciones, además, que no van en desacorde con la legalidad, van acorde con la legalidad. O sea, la separación Iglesia-Estado y, por tanto, el Estado no puede inmiscuirse en cuestiones que son filosóficas, que son doctrinas que son filosóficas, religiosas o políticas. Claro. Ahora, quiero seguir con otro ejemplo. Vamos a hablar un poquito de la familia. Precisamente el 18 de junio de este año, que se celebra el Día del Padre, la COPRED lanza este comunicado en su página oficial, donde dice, urgente replantear en las escuelas las celebraciones donde se exalta un único modelo de familia. Desde este consejo, este es el tercer párrafo de este documento, dice, desde este consejo exhortamos a que si se realizan dichas celebraciones, el Día del Padre, el cuerpo docente explique y brinde al alumnado la orientación e información adecuadas para que sobre la existencia de las familias diversas como las lesbomaternales, homoparentales, familias donde niñas y niños se encuentren al cuidado tanto de madres solas como de otros miembros de sus familias y con ello trazar de distinta manera estas celebraciones donde el reconocimiento al cuidado, así como la convivencia y la recreación en la familia son la base. Ok, estamos hablando ahora de familias con personas del mismo sexo, ahora denominadas lesbomaternales y homoparentales, exhortando a la sociedad mexicana a que no se celebre el Día del Padre, posiblemente el siguiente año, como se ha venido haciendo. ¿Qué opinas sobre este comunicado del Consejo de la COPRED, Miguel Ángel? Bueno, a ver, yo creo que hay toda una tendencia
de normalizar lo espúreo, lo estadísticamente marginal, y marginalizar lo estadísticamente normal o popular, ¿no? Y no es que esté usando mal el término normal, sino que hay una normalidad estadística y es un concepto que se estudia en la facultad, ¿no? O sea, haces una campana de Gauss y lo que está en medio es lo que es estadísticamente normal y lo que está en los lados, pues es estadísticamente marginal. Entonces, eso, ¿en qué posición pone a los niños que sí tienen padre y madre y que tienen la familia más popularizada? ¿No? De entre todas las posibilidades que te dan ahora en esos libros de texto. ¿En qué posición los pone? Los pone en una posición de vergüenza. Yo no soy chido porque no entro dentro de todas esas nuevas posibilidades que se han abierto. Entonces, ¿cómo puede afectar a la emocionalidad y a la psique de los niños que sí cuentan con una familia, llamémosle estándar, ¿no? Entonces, ahí se debería también advertir a los padres de que sus hijos se van a ver marginalizados por no pertenecer a estos nuevos estilos de familia. Porque ahora en el siguiente ejemplo del libro Múltiples Lenguajes, este es de primer grado O de múltiples primaria. energías. Bueno, y es donde precisamente a los niños de primer grado, 6 años, más o menos, 6, 7 años, en algún momento se les enseñaría que hay diferentes tipos de familia y dentro de ellas, como la que menciona la COPRED, familias lesbomaternal se caracteriza por tener a dos padres o madres homosexuales. Volvemos casi a lo mismo en el sentido de las implicaciones al interior de un salón de escuela, en un aula, donde qué pasa cuando si no existe algún alumno con papás del mismo sexo, pues se les tendría que enseñar que hay la posibilidad, ¿no? Que sí existen familias y que está autorizado en algunos estados, incluso el matrimonio, ¿no? Pero, ¿tú cómo te imaginas un salón de clases, Miguel Ángel, donde hay dos niños que tienen a sus papás o mamás en este característica de familia lesbo, maternal o homoparental? ¿Cómo te imaginas? A ver, yo solo recuerdo, y es lo que podría decir al respecto, que en nuestras épocas nadie nos explicaba que era una familia. Como mucho hacíamos el arbolito, ¿no? Con las fotos de las personas que tenías cerca tuyo, ¿no? Y poco más. Entonces, hay toda una intención de cambiar un concepto que ya está implícito en la sociedad. No hace falta explicar cosas que ya se conocen de forma implícita. ¿Por qué se explicita esto? Para normalizar lo que estadísticamente es marginal. Que no digo que tenga que con eso ni discriminarse a nadie, ni faltarse el respeto de nadie, ni nada de nada, pero ¿a cuántos nos han explicado en el colegio que es una familia? No hacía falta. Claro. ¿Por qué ahora hace falta? Porque hay toda una ingeniería social para un cambio de un concepto desde los más pequeños. Y por eso todos los esfuerzos se dirigen hacia los más pequeños, porque la realidad que viven los pequeños la normalizan durante toda su vida. Y con las generaciones que ya tenemos una edad, eso ya es imposible. Entonces, por eso todos los esfuerzos se están centrando en esa generación Z, ¿no? Y en las siguientes. La generación Z es la que más colectivo LGTB tienen y vemos toda una, según un estudio que hizo
creo que es una fundación, una consultora, se llama Gallup, en Estados Unidos, bueno, vemos todo un crecimiento generación tras generación y vemos también las mentiras asociadas a, por ejemplo, los estudios Kinsey, donde se decía que el 10% de la población era LGTB. Apenas estamos en el 7 y pico por ciento, 8% en Estados Unidos. Por tanto, esos datos eran falsos, número uno. Número dos, sí que es verdad que en la generación Z ya vemos en torno al 20% de la población generación Z ya se identifica con alguna de las siglas del abanico arcoíris, y ahí vemos que entonces en esas estadísticas de crecimiento generación tras generación lo que vemos es que hay una ingeniería social, constatamos que hay una promoción de cierto tipo de comportamientos sexuales y la cuestión tendríamos que preguntarnos como sociedad ¿por qué o para qué? O sea, hay toda una ingeniería social detrás de reducción de población, etcétera, y de fomentar las familias no procreadoras. Ahora, los documentos oficiales de nuestro sistema educativo mexicano nos dicen que estos contenidos, una de las cosas a las que va a contribuir es a minorizar la discriminación. agresión, la discriminación. Mentira. Lo vemos en otros países. Mientras más se implanta este tipo de sistemas de adoctrinamiento, más situaciones de abuso, más situaciones de discriminación hay y más situaciones de todo lo que dicen querer evitar con este tipo de educación. Entonces, los hechos, las cifras son hechos. Lo que hacen es tirar por tierra todo su objetivo. No es evitar la discriminación, su objetivo final es la reducción de población. Y ahí, pues, lo hemos visto no solamente con esto, sino con muchas otras cosas. Con las políticas, ahora no me va a venir la palabra, bueno, políticas públicas. Básicamente para eliminar a las personas, bueno, el aborto, las personas discapacitadas, para eliminar las personas ya ancianas que ya tienen dificultades en la movilidad, eutanasia, etcétera. O sea, estamos viviendo toda una serie de políticas dirigidas a un solo objetivo, que es la reducción de la población, porque estamos dentro de la cuarta revolución industrial, donde ya para las élites no hacemos falta porque ya no hace falta tanta mano de obra. Entonces, están usando toda clase de mecanismos para reducir la población. Y eso también hay que explicárselo, en el sentido de que ellos se creen más libres. Hay muchas personas que se creen más libres por pertenecer al colectivo arcoíris, pero no lo son. Son más esclavos del sistema que desean instaurar las élites. Así es. Ahora, siguiendo con el ejemplo de otro libro de, déjame colocarlo, Proyecto de Aula, también de quinto grado. Este es un ejemplo que ha causado pues mucha inconformidad, mucha controversia por lo que sugieren que los alumnos hagan al interior de el salón de clase, que es la famosa maqueta, donde se simula una erección y una eyaculación. Sin ser tan redundante, bueno, un niño de 10 años es capaz de poder entender algo que posiblemente ya está experimentando, que es una erección y alguno de los llamados sueños húmedos o eyaculación precoz, pero hacer esta actividad en colectivo no es irrumpir o invadir algo muy íntimo que apenas está procesando un niño de 10 años. Pues la cuestión va a ser la mofa, en primer lugar, ¿no? La risa y todo eso que va a haber detrás, pero supongo que aparte de esta maqueta va a haber una maqueta para la chica, ¿no? Para la vagina. Entonces van a empezar a simular cosas que no deberían simular, ¿no? O sea, se va a dar lugar a situaciones que abren la puerta a la experimentación, ya no en el mundo de las maquetas, sino en el mundo de la realidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo decía antes, no se ponen límites a la experiencia en todo esto, sino simplemente se abren puertas.
pero al final eso pone en riesgo de vulnerabilidad a los niños, en riesgo de abuso sexual infantil y en una serie de circunstancias, porque nadie pone coto o vallado al campo, ¿no? Claro. Y sumado a esto, hasta el día de hoy no ha habido alguna capacitación específica a maestros fuera de su dominio de biología. No ha habido ninguna capacitación a otros maestros que aunque si bien no den este tipo de lecciones, pues también tengan que tratar con alumnos que hayan hecho esta maqueta y ahora yo lo recibo en matemáticas, ¿cómo los voy a recibir? ¿En qué estado emocional van a continuar su secuencia de clases en un día, ¿no? O sea, no se mide todo esto. ¿Cómo ves tú, Miguel Ángel? Pues sí, o sea, no se mide eso y tampoco se mide las consecuencias que va a tener la forma de relacionarse entre compañeros de clase, ¿no? Porque van a tener la curiosidad, que la curiosidad es innata del ser humano, de querer ver eso. Y alguien dirá, no, pues a mí me ocurre, ¿eh? Van a querer verlo. Y ese tipo de cosas. Se van a dar situaciones de abuso, básicamente. Así es. Y bueno, una de las situaciones que ocurrieron hace ya algunos meses en la Universidad Nacional Autónoma de México fue la implementación de los famosos baños neutros. Y aquí tengo la nota periodística. Inauguran baños neutros en la Facultad de Medicina de la UNAM. Los nuevos baños neutros sirven para que los estudiantes puedan utilizarlos independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Aquí está la noticia, el 2 de febrero del 2023. ¿Qué implicaciones tiene esto en jóvenes ya adultos, Miguel Ángel? El decir, bueno, pues yo ya voy a poder entrar a mis necesidades fisiológicas y esto no implica ningún pudor, no sé. Se va a prestar a situaciones de abuso, como en el caso que ha salido esta semana de un chico con autopercepción de chica en una cárcel de chicas, donde pues ha dejado embarazada a una. Qué casualidad, ¿no? Y al final, igualmente, en los baños ordinarios, en los de toda la vida, ¿acaso se discrimina por identidad de género o acaso se discrimina por orientación sexual? No, se discrimina por sexo biológico. Entonces, realmente, ¿dónde está el asunto, no? Si lo que se quería era evitar la discriminación por orientación sexual o identidad de género, los baños de toda la vida no discriminan por eso, discriminan por sexo biológico. Claro. Ahora, déjame ver. Como hemos escuchado, en esta semana empezó esta discusión sobre el contenido de los libros de texto, de matemáticas, de historia. No sé si se va a tocar este tema que nosotros estamos hablando el día de hoy, pero es curioso esta noticia que se dio el día de ayer, 8 de agosto. Aprueban legisladores capitalinos reforma para extender la prescripción de delitos sexuales contra menores de edad. No sé qué tan casual haya sido aumentar las penas carcelarias por abuso sexual. Entonces, si se está dando por un lado una enseñanza didáctica con actividades pues prácticas, pero por otro lado nos lanzan una noticia de este tipo. ¿Cómo empatas en tu experiencia como psicólogo esta situación y ahora con una noticia como esta contra los delitos sexuales?
Pues yo creo que esto es una cuestión de pantalla, de querer quedar bien delante de la sociedad, porque lo que hay detrás es que hay organizaciones supranacionales, internacionales, que hablan acerca de que siempre que haya consentimiento, el tema de la edad es un tema secundario, ¿no? Y ahí vemos a la ONU como abanderada de este punto. Entonces, al final, ¿qué va a ser abuso si no hay límites en la edad? La edad de consentimiento sexual ya pasa a un segundo término en cuestiones de aplicación de la ley, y esa es una directriz o recomendación que se les está dando a las naciones. O sea que al final esta reforma para extender la prescripción de los delitos sexuales en la práctica va a ser papel mojado. No va a repercutir en una mayor protección a los más vulnerables. Claro. Ahora, si me permites, quiero mostrar. Edgar Alejandro Reyes Ortiz: es profundamente triste observar cómo el Estado mexicano está fungiendo como gestor de confusión y perversión infantil. Bueno, ya lo mencionabas. Y Gaby nos dice: el transgenerismo está siendo un grave problema para los jóvenes que cayeron en el transgenerismo. Hoy esos jóvenes de 25 a 35 años, que eran adolescentes, cuando empezaron la transición, muchísimos de ellos están arrepentidos y están en la destransición, pero lo más triste es que se están dando cuenta que los daños son irreversibles cuando hay una cirugía y largos periodos de hormonas cruzadas, que bueno, esto ya pudimos platicarlo la vez anterior con Miguel Ángel y con Eduardo Cadena. Entonces, Miguel Ángel, si yo siendo un niño de 6, 7 años, no que me perciba, ¿no? Sino tomando el ejemplo, y yo llego con mi papá, con mi mamá, después de una carga de experiencias escolares, llego yo a la conclusión que he nacido en el cuerpo equivocado. No es importante, no sería importante, Miguel Ángel, decir que un niño de 8, 10, 12 años no está capacitado para hacerse un autodiagnóstico y llegar a una conclusión de ese tamaño. No está capacitado, y la evidencia de esto está en la cifra del 80%. El 80% de niños con disforia de género que finalmente terminan en una concordancia de forma natural, sin ningún tipo de intervención, en una concordancia entre sexo biológico e identidad de género. Entonces, sin hacer nada, sin adoctrinamiento fundamentalista, conservador y cristiano. Y eso sucede porque, bueno, los niños van desarrollándose, van entendiendo lo que es su género, lo que es su sexo, el rol que se le asocia a ese sexo, etc. Y eso, pues, a veces se va jugando y se va desarrollando, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué lo digo? Porque primero no hay que tener miedo si tu hijo te dice, no, es que quiero jugar con muñecas. Pues, a ver, no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, es una experimentación con las cosas y de por sí no tiene que ser un síntoma de algo grave. Lo que sí que puede ser a veces algo grave es la forma en la que nosotros respondamos a ese hecho. Hay que responder con naturalidad, hay que explicarle, las cosas como son, etcétera, pero sin ningún tipo de angustia por detrás, porque quieras o no, eso puede crear un mensaje ambivalente, ¿no? en los niños. Entonces, eso por un lado. Y segundo, es que, hay que... No todo es fenómeno trans, ¿no? Hay otras cuestiones que no están siendo aceptadas por el colectivo arcoiris, que sí en psicología están siendo investigadas o se empieza a investigar y que primero hay que descartar, como por ejemplo la autoginefilia, que es el tema de alguna forma atraerse a sí mismo
ante la fantasía de jugar o imitar con, en el caso de los hombres, con roles femeninos, ¿no? Pero algo similar podría pasar con las mujeres. Lo que sucede es que a día de hoy todavía no contamos con un término que describa esto. Entonces, y esto puede ser básicamente el resultado también de la confusión en la que están siendo inmersos con esa falta de esquemas, de guiones y de roles claros. Entonces, por eso no hay que tener, digamos, angustia por el tema, hay que agarrar el asunto con paciencia, con afecto, con amor, etcétera, para no enviar un mensaje de desprecio hacia el menor, porque además en el 80% de los casos, con que sin hacer nada, pues la cuestión se resuelve de forma satisfactoria. Sí que es verdad que lo que hay que inculcar es la idea de no tomar decisiones que no son reversibles. Claro. ¿Eh? Y en el caso de los padres de familia, ¿cuál es el paquete de información imprescindible en el que deben de estar atentos cuando, cuando observan ciertos comportamientos, ya sea por decisión o por influencia, pero cuál es aquel foco de atención que deben de tener los papás que no puede faltar en ellos? Bueno, yo creo que el foco ya lo tienen. La cuestión es cómo lo abordamos. El abordaje no debe ser con el castigo, sino con el premio, ¿no? O sea, abrirle experiencias de iniciación, que eso es propio de esa enseñanza en roles, en guiones, en esquemas, tanto a hijos como a hijas, cada uno en lo suyo, ¿no? Y cada sociedad tiene esos procesos de iniciación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene ese tema de, por ejemplo, el béisbol o algún otro deporte en el cual se le abre el camino al hijo en eso, pero pues hay que ver cuáles son sus intereses más genuinos con respecto a su sexualidad, ¿no? Ah, pues no le gusta el deporte, pero le gustan los coches, yo qué sé. Pues vamos a incentivar eso. Entonces, yo creo que ya tenemos esos focos de alerta y simplemente es tener cuidado en la forma en la que abordamos ese desarrollo infantil, no con castigo, sino justamente abriendo la oportunidad siempre, y eso debe ser intencional, a que se desarrolle y el niño o la niña se inicien en los guiones, en los esquemas y en los roles que les pertenecen. Ahora, Miguel, desde el punto de vista de tu profesión como psicólogo, ¿cómo se debate este tema entre psicólogos, incluso cuando no hay consensos, cuando hay diferencias de opinión? Pues yo diría que no se debate, básicamente, ¿no? Y además hay comisiones deontológicas que ponen en riesgo tu profesión si te pronuncias a pesar de contar con ciencia detrás, ¿no? Yo todo lo que digo, o sea, anda que no he leído cosas sobre el tema. De hecho, estoy escribiendo mi segundo libro. Si Dios quiere, se va a llamar Sexualidad en Verdad. Y vamos a hablar sobre todo esto y sobre qué argumentos, además, en qué argumentos se basa toda esta promoción en la que estamos viviendo, pero son argumentos falsos, ¿no? Se homosexualiza absolutamente todo. Se homosexualiza la Biblia, se homosexualiza la literatura clásica grecorromana, vemos homosexuales por todas partes. Y eso, pues yo no sé si es muy sano, sobre todo cuando no tenemos claras evidencias, sino simplemente es tener pretextos para de eso hacer un argumento, ¿no? Y para hacer una promoción de lo, como decíamos antes, de lo estadísticamente marginal. Entonces, bueno, necesitamos en ese sentido conocimiento de las cosas. Yo cuando discuto sobre esto con profesionales, difícilmente si no tenemos valores en común, pero pues no lo baso en opiniones ni lo baso en la Biblia, porque algunos cuando ya dice uno que es cristiano, entonces ya te ponen la cruz.
Y qué bueno también, porque al final eso pone de manifiesto quién está discriminando a quién, porque discriminan a priori, ¿no? Son prejuicios lo que hay detrás cuando te ponen la cruz simplemente por ser cristiano y parece que entonces ya eres anticientífico, pero no. O sea, yo me baso básicamente en contenidos científicos y discierno muy bien qué contenidos son científicos y qué contenidos son pseudocientíficos a pesar de ser publicados en revistas científicas. Porque tenemos que ver el follow the money, o sea, quién está financiando ese estudio. Tenemos que ver quién está realizando ese estudio, si tiene motivaciones personales con respecto al estudio. Habitualmente los estudios de este calibre son desarrollados por comunidad LGTB, por tanto hay una intencionalidad detrás, carecen de, bueno, de la falta de partidismo por parte del investigador, ¿no? Debería ser neutro. Son faltos de neutralidad, una neutralidad que siempre se requiere cuando se hace un estudio científico. Y además, lo que vemos es que entonces hay estudios que entran en contradicción. Entonces, ¿con qué te quedas? Pues simplemente con aquellos que no tienen conflictos de intereses y con aquellos que no tienen financiación de esas grandes fundaciones, etcétera, ya sea directa o indirecta, para bueno, crear falsa ciencia de una doctrina. Ahora, si me permites hacerte esta pregunta como para tomarlo como ejemplo de algo que se hace o posiblemente es necesario en una sesión. ¿Cuál es, en tu opinión, sobre la terapia afirmativa y cómo influye en la exploración y el análisis de los problemas de género? Bueno, podemos hablar en primer lugar de la experiencia con la terapia afirmativa de todas esas personas que finalmente han dado marcha atrás, que hacen una crítica y que deberían escuchar, tanto psiquiatras como psicólogos hacen una crítica a la forma de abordaje. ¿Por qué? Porque es una forma de abordaje que se mete en las decisiones del paciente. Yo cuando mis pacientes me dicen ¿qué debo hacer? Yo digo, yo eso no te lo puedo decir. Digo, son tus decisiones, tus consecuencias. Claro. Porque si no, si después la cosa te sale mal o das marcha atrás o tal, me vas a echar la culpa a mí, ¿no? Entonces, yo creo que la terapia afirmativa justamente se mete en la libertad del paciente. Y entonces es un atentado en contra de las libertades del paciente, algo que obviamente a día de hoy todavía no se está contemplando en los códigos deontológicos, pero debiera. O sea, es que ni en un sentido ni en el contrario. No nos tenemos que meter en las decisiones de los pacientes. Yo recuerdo, saliéndonos solamente un poquito de esto, yo recuerdo cuando estuve en un centro joven en el que asesorábamos a los jóvenes en temas de sexualidad, cuando venían pues para hacerse pruebas de VIH, pruebas de sífilis, pruebas de embarazo, etcétera, ¿no? Y hubo un caso que atendió una compañera y esa chica salió muy enojada de consulta porque dijo, yo no vengo aquí, porque le hicieron la prueba del embarazo, dio positivo y dijo, yo no vengo aquí para que me digáis que tengo que abortar, yo vengo aquí para que me deis apoyo emocional. Y su reclamación era totalmente lícita. O sea, ¿cuántos profesionales no se meten en las decisiones de sus pacientes y no debieran? El profesional puede dar posibilidades, ¿sí? Pero cuando ya ves que eso que quieren vender como posibilidad es una sola opción, es la única opción que muestran y además son incisivos en el tema, entonces ya no es mostrar posibilidades, ya es dirigir la vida del paciente, lo cual es totalmente nocivo para su desarrollo, su pleno desarrollo como persona. Ahora, sabemos que el DMS no sé en qué número va, el 5, el 7 o el 5, ha quitado, quitó en algún momento la homosexualidad como una enfermedad, como un trastorno, y que ahora vemos que es algo
que nos piden que se acepte. Lo quitó el 4, el 3R, si no recuerdo mal. Creo que estaba en el 3 y en la revisión del 3 ya fue eliminado. Ahora, si ya no se considera una enfermedad o un trastorno, ¿qué nos están pidiendo que aceptemos en la sociedad o en el colectivo LGTB específicamente? Si se pudiera mencionar con palabras, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Yo creo que básicamente que no se discrimine. Sí que es verdad que venimos de una historia también que no es el momento en el que estamos ahora. Si observamos 40 años atrás, pues veríamos una situación un tanto diferente. En el tema del DSM y la homosexualidad, o sea, no se excluyó la homosexualidad por criterios científicos, sino por presión política. Y además eso está más que demostrado y aceptado. Entonces, la cuestión ahí, y yo creo que ya lo dije en una de las otras ocasiones que hablamos, es que flaco favor se le hizo o se hizo a sí mismo el colectivo LGTB o el colectivo homosexual, retirando eso por cuestiones políticas y no científicas. Porque ya nadie puede decir que sea un tema no científico, sea un tema científico la exclusión de eso. Dicho esto, también está la cuestión de qué es enfermedad o trastorno. Entonces, es algo que realmente yo creo que no tenemos claro en psicología a día de hoy. Entonces, podemos decir que realmente simplemente el DSM a día de hoy, igual que el CIE-10, tiene una finalidad simplemente orientativa. En cualquiera de los casos, yo creo que no nos ayuda a saber qué casos debemos intervenir y qué casos no. Yo uso otros criterios, o sea, siempre que la persona se encuentre en malestar, necesita intervención, la que sea, ¿vale? Por tanto, no me fijo tanto en criterios de SM. Igual que yo, hay un gran porcentaje de los profesionales de la salud mental que ya no seguimos criterios de SM, sino es que la persona necesita un informe para algún tema público, para la escuela, para el juzgado o para lo que sea. Entonces, no son criterios de utilidad. Después, además, han incluido trastornos que son un poco ridículos, como por ejemplo, ya se considera trastorno morderse las uñas por estar muy ansioso. Sí que es verdad que hay situaciones que son extremadamente graves, donde ya se queda casi el pobre sin uña, ¿no? Por morderse, entonces necesitan intervención, pero yo creo que estamos despatologizando cosas para patologizar otras que no necesitan o no necesitarían tanta intervención. Igualmente, yo ya no sabría decirte qué es enfermedad o trastorno mental. Entonces, porque tampoco ni siquiera la psicología ya tiene claro el concepto, porque el concepto que hay detrás del DSM o el CIE-10 es un concepto puramente estadístico. Y yo eso ya lo dije el otro día hasta en la facultad, ¿no? Se lo dije a una maestra, le dije, si nos basamos en estadísticas, si en el futuro se vuelve habitual que la gente se suicide, entonces ya no lo tendremos como algo anormal y algo digno de atención, porque ya es algo habitual. Entonces, por eso digo que a día de hoy ni siquiera la psicología tiene claro qué es patología o qué es trastorno. Entonces, siempre que se encuentre mal el paciente, necesita atención y eso al margen de la orientación más o menos que nos puedan dar los manuales diagnósticos. Claro. Si me permites, Miguel, quiero leerte, bueno, te dirigen a ti dos preguntas. Si en tu consulta has tenido algún consultante que al explicarle con bases científicas que haya reconsiderado lo que estaba creyendo o sintiendo. No sé si sea muy A claro. ver, yo
no abordo a la gente intentando atacar su forma de sentir o de pensar, o etcétera, ¿no? Sí que es verdad que hubo un caso, recuerdo un caso de un adolescente que me dijo, yo soy bisexual. Y yo le dije, bueno, digo, entonces entiendo que has tenido relaciones sexuales con hombres y con mujeres, ¿no? Me dice, no, no, pero yo sé que soy bisexual. Por características de personalidad de esta paciente, entendí que se trataba de un tema puramente de llamar la atención, de rebeldía, etcétera, ¿no? Sin abordar demasiado el tema, porque no lo abordamos realmente, cuando terminamos las sesiones, donde no abordamos temas sexuales, sino más bien temas de rebeldía, de entendimiento con los padres, de cosas así. Dije, bueno, ¿y cómo andas con tu sexualidad, no? Y pues ya dejo atrás la idea de soy bisexual. Pero solamente era por las ganas de ser rompedor con algo, ¿no? Entonces ahora la rebeldía antes era, no sé, llegar tarde a casa, ¿no? Si te ponían una hora límite o cosas así. Ahora muchas veces se expresa en el tema sexual. También te pregunta María Elena, ¿cómo puedes trabajar en equipos con los papás de menores de edad? Pues no sé Supongo, si... Dime. Sí, yo supongo estando los padres y los hijos en una situación del tema que estamos hablando. A ver, yo creo que a día de hoy es más necesario que nunca, no sé si va con la pregunta, tener escuelas de padres, o sea, equipar a los padres y que los padres sean intencionales en su parentalidad, porque muchas veces simplemente están ahí polulando alrededor de los hijos, pero no hay una paternalidad, una parentalidad, bueno, que sea... hecho a conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace falta. Y en eso también los padres sabrían percibir mejor a sus hijos, entenderlos mejor y prevenir muchas situaciones. Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, que era un tema más bien de rebeldía, ¿no? Pues si no se hubiera intervenido en ese momento, pues vete a saber a lo mejor en qué habría acabado el asunto simplemente por dejarse llevar, no por su sexualidad, sino por su pura rebeldía. Pues si los padres pueden entender mejor a sus hijos, ganamos mucho, yo creo. Claro. Ahora, regresándome un poquito a esta afirmación que hacía Miguel Ángel, estamos, cada vez que surge una situación de descubrimiento en un menor o adolescente de que ha nacido en un cuerpo equivocado y empieza con esta cuestión de la disforia y contempla la cuestión de la transexualidad. Categóricamente, entonces, podríamos decir que un niño, un adolescente, sin ninguna base, está haciéndose un autodiagnóstico y padres de familia que aceptan esta decisión de un hijo trans o una niña. Estamos hablando de diagnósticos erráticos. ¿Es así? A ver, hay que ayudar al hijo a realmente autoexplorarse en profundidad. Me explico. Hay niños o niñas que a veces no encajan en su grupo de clase con su propio sexo biológico, ¿no? Pues, por ejemplo, un niño que no encaje porque a lo mejor los demás son un poco más hirientes en su forma de expresarse, estamos hablando de un temperamento un tanto más sensible, por tanto, no encaja ahí, pero sí encaja dentro del grupo de las niñas, ¿no? Porque percibe esa mayor sensibilidad, etcétera. Bueno, en algún caso se puede encontrar y decir, entonces, ¿qué? ¿Yo soy mujer porque me muevo con mujeres? Y la cuestión es decir que no. O sea, que una cosa no quita la otra. O sea, y puede ser que a lo mejor no te lleves con los chicos de tu clase, pero eso no te convierte en chica, ¿no? Porque en esas edades, sobre todo en la primaria, se ve mucho que los chicos van con los chicos, las chicas van con las chicas, ¿no? No es hasta la adolescencia que eso ya se empieza a desdibujar.
y ya empiezan a haber grupos mixtos en los tiempos de recreo y cosas así. Pero esos niños que no encajan habitualmente, pues entonces, conforme a la educación que están recibiendo pública, pues empiezan a cuestionar y a confundirse en ciertas cosas. Ahí se pueden tomar tanto medidas de parte de los padres, de decir, oye, explicarle que una cosa no tiene que ver con la otra, como de parte de la escuela, de que a lo mejor, pues yo qué sé, es un niño que no le gusta el deporte, ¿no? Y en el recreo, pues todos los niños quieren jugar a fútbol. Pues habría que poner días sin pelota. Dentro del recreo, justamente para que facilitar que el deporte no sea un obstáculo para que los niños conecten con los niños y las niñas conecten con las niñas, conecten con su propio género. Ahora, bueno, creo que estabas tocando algo que te quería preguntar ahorita precisamente. Si fuera en algún momento válido para ti aconsejar a docentes que están abiertos a dar este tipo de enseñanza, ¿qué les podrías tú pedir o solicitar? ¿En qué deberían de tener cuidado cuando empiece en muchos centros escolares en México a darse este tipo de enseñanzas? ¿En qué sí deberían de tener cuidado, a pesar de que estarían a favor? A ver, entonces ya no entiendo. Sí, yo docente voy a dar estas clases con estos contenidos en los diferentes Ajá, grados. Estoy a favor, ok. pero ¿en qué debo de tener cuidado? Eh, Pues yo porque creo yo que voy a dar, la sí, actitud del docente y del científico debe ser la misma. O sea, es contemplar los elementos que van a favor y que van en contra. Y ambos se tienen que impartir. ¿Sí? O sea, porque si no es adoctrinamiento. claro. Si tú quieres fomentar un pensamiento científico y crítico y tal, pues tienes que decir, mira, hay personas que además critican esto o tienen una visión divergente con respecto a este tema por esto, por esto y por esto, y dar los argumentos que da la otra parte. Y cada uno verá con qué se queda. Entonces yo creo que donde tienen que poner la luz de alerta es justamente en eso, en solamente hablar de esto es así y ya está. Es el por qué lo digo yo, que tanto hemos criticado los psicólogos con respecto al hogar, el por qué lo digo yo, porque hay que dar argumentos y que deberíamos empezar a criticar dentro del entorno de la escuela, el por qué lo digo yo. Ahora, en el caso contrario, en el que yo tenga que enseñar algo en lo que no estoy de acuerdo, pero lo tengo que enseñar, yo creo que también va por ahí la misma respuesta, el cuidado, ¿no? Ujú. De hablar con bases científicas, no dar Y es decir, bueno, hay toda una línea de pensamiento que defiende esto, esto, esto y esto, ok, pero hay otra línea que defiende esto y esto y esto y ya está. O sea, Sí, y finalmente, si se da el caso, como seguramente ha sido así, y lo has mencionado, finalmente es la decisión tanto de los padres como de los niños, de los adolescentes, si apoyan esta, esta opción que ellos han vivido, que a ver, bueno, yo personalmente, si tuviera hijos en edad escolar, no los metería a la escuela pública. Básicamente, ¿por qué? Porque en el momento en el cual si dice sí es gratuita, pero no es gratuita, ¿quién la paga y quién se cree el señor de esa educación? ¿No? Por tanto, en este caso, el Estado representado por un gobierno. En el caso de la educación privada, pues quien paga manda. ¿No? Y entonces ahí puedes ejercer mejor tus derechos de PIN parental o cuestiones semejantes. No está al alcance de todo el mundo, pero creo que también hay otras alternativas que son muy válidas. Tampoco no todas las escuelas, que eso lo hablábamos antes, privadas son caras. En el caso de la escuela en la que estás, yo lo concibo completamente asequible. Obviamente entiendo que a lo mejor algunos padres tienen que hacer un esfuerzo, pero es por el futuro de los hijos, para que tengan una buena educación, estén bien capacitados para el futuro, etc. Y en ese caso también para poder ejercer el derecho a qué tipo de educación
se exponen los niños, ¿no? Yo recuerdo que incluso una clase de sexualidad en cuarto de secundaria, pues yo me marché, daba asco lo que decía ese psicólogo, ¿no? Él hablaba de cómo mantenía relaciones sexuales con su esposa cuando tenía el periodo. Entonces yo dije, esto es una marranada, yo me salgo. Y me salí. Y mira que yo soy mucho de la norma y me sujeto bastante, o sea, y no soy el rebelde que se sale, ¿no? de clase. Pero esa fue la única ocasión en la que me salí de una clase. Y fui directamente al claustro de profesores y expliqué por qué me había salido. Lo entendieron, en aquel momento lo entendieron claramente por qué me había salido y me dijeron, no te preocupes, quédate aquí en esta otra aula que está vacía y ya cuando termine la clase vuelves. Y no se creó ningún problema. Yo creo que más bien le llamaron la atención porque creo que fue la última charla este psicólogo que dio sobre sexualidad. ¿En qué grado estabas, Miguel Ángel? Cuarto de secundaria. Estamos hablando de 15, 16 años. Wow. Ahora, quiero leer este comentario de Gaby, que bueno, anteriormente nos habla, claro, del experimento del doctor Money del Instituto John Hopkins, que creo que lo conocen la mayoría. Pero dice Gaby que el punto es esta cuestión de dar las clases, pues no solamente en temas de sexualidad, cualquier clase en un grupo de más de 35 alumnos es complicado, ¿no? Y definitivamente no son expertos en el tema y mucho menos se va a poder personalizar. Entonces yo me imagino en las escuelas de gobierno, 45, 50 alumnos, hablar de estos temas ya con más apertura, pues va a ser realmente un desafío, ¿no? Para los docentes y una muy, muy buena previa capacitación. Y yo entiendo que deberían ajustarse a la libertad de cátedra. O sea, la maqueta esta de la eyaculación la veo del todo inapropiada, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ver qué contenidos los das y si se cumplen o no los objetivos generales de la formación. Yo creo que la maqueta no aporta nada al objetivo general de la formación. Más bien hay que centrarse en esos objetivos y bueno, y si uno ve con respecto a su propia capacidad, con respecto a lo que sea, que esas actividades concretas no se corresponden a los objetivos, pues en base a la libertad de cátedra, decir, esta actividad la suplanto por otra. Claro. Y bueno, terminando, Miguel Ángel, y pues te agradezco mucho esta charla, que el tema es tan vasto que en un solo concepto nos podemos detener ahí mucho tiempo, pero ya el tiempo siempre es insuficiente. Pero sí quisiera hacerte esta última pregunta para que se quede la audiencia que nos está acompañando el día de hoy y la que nos pueda ver posteriormente la plática grabada, ya que el 30 de agosto, déjenme buscar aquí, el 30 de agosto tenemos vamos a darle una continuidad a parte de esta plática, pero nos vamos a abocar en los trastornos, la famosa generación de cristal o altamente, déjame buscar mejor el banner para no errarle en el contenido. Aquí está. Déjeme tantito, ahorita la pongo. Está un poquito lento aquí. Permítame tantito. Bueno, te voy haciendo la pregunta mientras voy poniendo el banner. Miguel Ángel, todo este tema del que hemos hablado, de la posible decisión de niños, jóvenes, adolescentes, ¿con qué más va acompañado? Yo pienso que no solamente es una decisión el pensar que estoy en un cuerpo equivocado y que quiero transicionar, ¿con qué otros trastornos va acompañado no quisiera llamarle fenómeno, pero esta experiencia? Ansiedad, depresión, no sé, ¿con qué más va
junto con pegado, como decimos. A ver, hay que ver la situación en concreto. En algunos casos, pues tiene que ver con una sexualización prematura, por tanto, tiene que ver con un abuso y con un trastorno por estrés postraumático, ¿vale? En otros casos, pues tenemos que ver temas de adolescencia. O sea, es que si estamos delante de un adolescente, el adolescente quiere ser rebelde. Y una de las formas de rebeldía que te propone el mundo en el que estamos, pues es ese. Y a lo mejor ya no es nada patológico, sino simplemente es algo propio de la edad, obviamente con cosas que diría uno, pues es que en mi época esto no pasaba, ¿no? Pero ahora sí, porque justamente los contenidos a los que están expuestos esta generación más joven, pues son diferentes a los que teníamos nosotros. Y en cualquier caso, obviamente, cuando alguien está en una situación así, donde considera que es del sexo opuesto, pues puede haber en el principio un sentimiento de liberación, en el sentido de, a veces incluso hasta de la rebeldía, ¿no? De decir, soy libre y soy transgresor y soy tal y cual. Pero por otro lado, hay toda una vertiente de malestar emocional que va a estar asociado, a pesar de que como pantalla hacia los demás se puedan encontrar bien, ¿no? Entonces, cada situación hay que ver cuáles son los factores de origen, cuáles son los factores de mantenimiento y cuáles son las situaciones especiales, ¿no? Del caso en concreto, porque cada caso es un mundo y no podemos generalizar en ese sentido. Hay que ver con mucho detalle cada persona y cada caso, porque si no, pues simplemente generalizando nos vamos a equivocar. Entonces, en ese caso, obviamente, pues si un docente se encuentra ante esta situación, yo lo que diría ahí es, los docentes también pueden consultar con un psicólogo para decir, oye, me está ocurriendo esto en el contexto de aula, ¿cómo lo ves tú? Y entonces ahí podemos empezar a indagar. Para eso también están los psicólogos escolares,